Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, que Dios les bendiga. Es un gozo poder estar una vez más a través de este medio compartiendo palabra de Dios, poder llegar hasta tu casa, ahí donde estás, para poner delante tuyo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, transmitir lo que Dios nos está hablando en este tiempo, poder hablar la palabra del Señor, estar en comunión con Él y a través de este medio reunirnos como cuerpo de Cristo. Es una bendición para nosotros poder tomar este tiempo y este espacio para bendecir a nuestro Dios y para hablar su palabra. Esta tarde, antes de comenzar, mientras se van conectando cada amigo, cada familiar, ¿sí? Hermano, que se conectan cada semana y nos acompañan. Antes de comenzar quiero hacer una oración, ¿sí? Agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo, por el esfuerzo, por el apoyo que nos dan, ¿sí? Al estar pendientes, al escuchar lo que hablamos de parte de Dios y también poder compartirlo con otros que usted sabe que lo necesitan. Eso también es una bendición para nosotros. Así que ahí donde está, vamos a comenzar este tiempo orando al Señor, pidiéndole a Dios que Él manifieste su poder, su gloria, que esta palabra que hoy voy a transmitir realmente transforme su corazón, que esta palabra bendiga su vida, le lleve a crecer, le guíe para tener vida en abundancia. Amén. Vamos a orar en esta hora, en este momento, y a pedirle al Señor que tome el control. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, agradeciéndote, Dios mío, por este día, por esta oportunidad que nos das de reunirnos a través de las redes sociales, de reunirnos, Señor, para hablar tu palabra, para transmitirla, Señor, con la mejor intención, con el mejor deseo para cada una de las personas que escucha, que ve estas transmisiones, aún por diferido. Sabemos que no tienes límites y a través de la distancia y el tiempo tu poder sigue siendo el mismo, actuando de la misma forma, trayendo libertad de la misma manera. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, nos disponemos para que tu palabra nos ministre, nos llene, y subiendo a lugares celestiales con Cristo, tomamos la autoridad que nos corresponde como hijos tuyos para atar y sujetar todo espíritu contrario, Dios mío, todo espíritu de estupor, espíritu de cansancio, distracción, a un espíritu que quieren intervenir en la red para que esta palabra nos llegue. Lo atamos en esta hora en el nombre de Jesús y te pedimos, Dios mío, que desde el trono envíes ángeles de alto rango que custodien este tiempo, que custodien esta palabra para que cumpla el propósito por el cual es enviada. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias, Dios mío, por poder estar delante de tu presencia y recibir aquello que has preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que al terminar este tiempo podamos ver frutos de lo que tu palabra nos habla, podamos dar fruto de lo que recibimos de tu trono. Gracias, Señor, porque tu gloria se manifiesta en nuestras vidas y nos bendice. En el nombre de Jesús, te pido que uses mi vida, Señor, como canal de bendición, como labios tuyos para hablar lo que está en tu corazón. Te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, vamos a seguir con el tema que estamos tratando en una serie que es bien extensa, pero que bendice nuestras vidas. Esta serie de mensajes que lleva ya algunos, creo que meses ya, porque estamos hablando de la mente y sus fortalezas. Comenzamos hablando del campo de batalla de la mente, ¿sí? Cómo el enemigo trabaja en la mente de las personas, hijos de Dios, gente que aún no ha conocido a Dios, pero principalmente en los hijos de Dios, para quitarnos del propósito de la voluntad de Dios, para quitarnos la posibilidad de vivir la vida en abundancia. Así comenzamos este tema tan interesante y tan importante para cada uno de nosotros, y Dios nos ha estado ministrando y nos ha llevado a lo largo de este tiempo por distintas fortalezas que el enemigo levanta en nuestra mente para hacer nido en nuestro corazón y de esa manera no permitir que vivamos la vida en abundancia. Creo que esta palabra o esta serie de mensajes ha sido útil para muchos de nosotros, primeramente para mí. Dios me ha desafiado, Dios me ha mostrado áreas de mi vida donde tenía que cambiar, donde tenía que crecer, donde tenía que madurar, y Dios me ha mostrado a través de la palabra y a través de estos mensajes
cómo el enemigo quiere venir a operar en nuestra mente para que no logremos la voluntad del Padre. Así que vamos a continuar, sí, estamos en estas semanas hablando de la falta de identidad y la falta de autoridad. Sí, hemos hablado bastante sobre la falta de identidad, hay mucho por seguir hablando, pero quiero ser más puntual. Y hoy quiero seguir con el tema de la falta de autoridad, esta fortaleza que el enemigo levanta en nuestra mente para que creamos que no podemos ir en contra del mundo de las tinieblas, para que pensemos nosotros de nosotros mismos que no hay posibilidad de ocupar no solamente, ¿se acuerdan que yo hablé las semanas pasadas de que la autoridad es no solamente una posición, sino también la responsabilidad? Junto con la posición, Dios nos da la autoridad, nos da la capacidad de hacer y nos da la capacidad de andar en base a lo que recibimos de Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra siendo 100% hombre, Él actuaba y caminaba bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Y de la misma manera Dios sigue haciendo hoy en día. A cada uno de sus hijos nos ha dado una identidad, un puesto, un lugar, ¿sí? Nos ha determinado como reyes y sacerdotes, como nación santa, real sacerdocio, nos ha ubicado en una posición, pero junto con esa posición nos dio la autoridad, nos delegó el poder del Espíritu Santo y ha hecho un llamado. Y hoy quiero hablar, no sé cuánto me voy a demorar, espero no mucho tiempo, pero quiero hablar de algo puntual que tiene que ver con el llamado a ejercer la autoridad de Dios. Y quiero hablar primero de los ejemplos que vemos en la Biblia, de aquellos que han sido llamados las oportunidades en los evangelios y en el Nuevo Testamento, de cómo el Señor ha llamado, desde que Cristo estuvo en la tierra, ha llamado a distintas personas a ejercer autoridad. Y vamos a ir entonces rápidamente a Lucas capítulo 9. Yo creo que este texto ya lo había leído en alguna de las oportunidades. Lucas capítulo 9, vamos a leer algunos textos de la Biblia, ¿sí? Así que si usted tiene Biblia, téngala abierta, y si no, usted puede anotar para leer después, ¿sí? Lucas capítulo 9, versículo 1, versículo 2, acá estamos, y versículo 6. Es la misión de Jesús a los 12. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y el versículo 6 dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vemos aquí que Jesús tuvo un grupo selecto, ¿sí? Un grupo reducido, los 12, los discípulos, a quienes Él los llamó para ejercer la autoridad que el Padre que el Padre le había delegado a Él primeramente, y ahora Él estaba delegando esa misma autoridad a los discípulos. Fíjese y note que en el versículo 2 dice: los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, cuando nosotros ejercemos la autoridad de Dios, no quiere decir que yo tengo la autoridad, que yo soy el que obra los milagros, que yo soy la persona que hace, ¿sí?, las cosas sobrenaturales, sino que bajo la unción y el poder del Espíritu Santo tengo la autoridad para declarar la palabra y que las cosas sucedan. Entonces Jesús toma a los 12 y le dice: bueno, muchachos, vengan para acá, vamos ahora a hacer algo que nunca hicieron, siempre estuvieron conmigo, durante todo este tiempo han visto cómo hice milagros, ¿sí?, cómo obré de manera sobrenatural, pero yo soy tan hombre como lo son ustedes. Sin embargo, hay el poder del Espíritu Santo que me capacita, y no solo tengo una posición, ¿sí?, como hijo de Dios, sino que también tengo la autoridad delegada por el Padre. Y en este día quiero darles la autoridad para que ustedes vayan y hagan los mismos milagros que yo estoy haciendo. Así que dice que saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la fortaleza de falta de autoridad? ¿O cómo es la fortaleza que el enemigo está levantando en tu mente para decirte que no tenés la capacidad para predicar la palabra o para orar por un enfermo y que el enfermo se sane? El enemigo, durante toda la historia de la iglesia, desde que nació la iglesia,
¿sí? Ha tenido la misma estrategia para frenar el avance del reino de Dios. ¿Y cuál fue la estrategia? Quitarte primero la identidad y luego la autoridad. Porque si no sabes quién sos, entonces no sabes hasta dónde podés llegar. Imagínense, los discípulos, hombres comunes, ¿sí? Hombres comunes y corrientes, gente trabajadora, quizás en el caso de Lucas, bueno, doctor, pero en el caso de otros eran hombres sencillos, pescadores, hombres aún hasta toscos podríamos decir, pero ellos estaban con Jesús, viendo lo que Jesús había hecho todo este tiempo, y entonces Jesús los llama y les dice, bueno, yo ahora los voy a enviar a ustedes 12, este grupo selecto, para que ejerzan la autoridad que me ha dado el Padre. Y a través del Espíritu Santo, dice la Biblia que ellos salen predicando por todas partes y sanando en todas partes. Se imagina que hoy Dios le diga, bueno, vení para acá, que yo te voy a dar el poder del Espíritu Santo para que a partir de esta noche comiences a ver donde hay necesidad, donde hay enfermos, y no solo prediques mi palabra, no solo anuncies las buenas nuevas de salvación, sino que también tengas la autoridad para declarar sanidad sobre los enfermos. Y esto es algo que uno dice, ay, me lo imagino. No hay que imaginárselo, hay que vivirlo, hay que creerlo, hay que tomarlo, ¿sí? Es como que Dios tiene el regalo en sus manos para entregarte y uno por miedo, por vergüenza, por creer las palabras de nuestro adversario Satanás, dice, no, yo no estoy capacitado, yo no puedo hacerlo. Sin embargo, la autoridad ha sido delegada a la iglesia. La autoridad fue delegada para usted y para mí, para que así como los discípulos fueron llamados en ese momento y fueron delegados a hacer una tarea y a hacer una misión, nosotros también podamos cumplir con esa misión. La iglesia de Cristo fue levantada con el propósito de ser luz en medio de las tinieblas. Esta semana o la semana pasada yo decía, no se pone una lámpara debajo de la mesa o en una cajita para que no se vea nada. Una lámpara, dice la Biblia, se pone en la repisa, se pone bien en alto. ¿Para qué? Para que alumbre en la oscuridad. Y nosotros hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo lo hacemos? A través del poder y la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos conectados a la fuente, que es Cristo, cuando nosotros estamos tomados de aquel que nos delega ese poder, entonces podemos ser luz, y no solamente luz, sino que podemos ejercer el poder del Espíritu Santo para declarar la palabra y que la palabra suceda. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que en la boca está el poder del bien y del mal? En la boca está el poder para bendecir o maldecir. Bueno, cuando el Señor nos llena con su Espíritu Santo, cuando el Señor nos capacita con esta autoridad, es justamente para que nuestras declaraciones sean en el poder sobrenatural de Dios. Y entonces nosotros podemos, como los discípulos, andar por todas partes, hablando su palabra y obrando milagros, bajo la autoridad del Espíritu Santo. El segundo ejemplo que tenemos es con los 70, Lucas, el mismo evangelio, ¿sí? Lucas, capítulo 10, versículo, bueno, todo el texto habla ahí, habla de la misión de los 70. Primero Jesús envía a los 12. Ahora vamos a ver que Jesús envía a 70, ¿sí? Se nota que había obviamente mucha gente que seguía a Jesús, entonces Jesús escoge a 70 y en el versículo, 19, fíjese que está el relato, primero dice misión de los 70, ¿no? Y yo esto también lo había leído, pero en el versículo 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. ¿Sí? Es, otra vez, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. El Señor delega su autoridad, la que recibió del Espíritu Santo, ¿sí? Por medio del Padre, la delega a 70 y les da esa autoridad para que vayan en contra de todo espíritu de maldad. A ver, tenemos que nosotros considerar que
el mundo espiritual existe y es tan real como el mundo natural que vivimos. Usted se levanta, desayuna, se lava los dientes, se asea, no, prepara su desayuno, hace sus quehaceres, tiene una vida, ¿no es cierto?, en donde hace muchas cosas a lo largo del día. Todos nosotros tenemos una vida que es natural, que es física, que podemos tocar, que podemos palpar. Así como tenemos la vida física que podemos palpar y que podemos tocar y en donde nosotros nos movemos y hacemos, también existe la vida espiritual, existe el mundo espiritual. Así como vemos el mundo que nos rodea, hay un mundo que no vemos, que existe y es real. Y el Espíritu Santo de Dios nos capacita para que vayamos en contra, así como lo hizo con los 70. El Espíritu Santo de Dios nos capacita para ir en contra de espíritus inmundos que quieren levantarse en nuestra contra. Ahora, si yo no pongo atención a esto, voy a tener una vida natural, puede ser una vida tranquila, una vida normal, una vida donde no le hago mal a nadie me hace nada malo, pero en mi mente el enemigo puede venir a hablarme y hacerme creer que no soy nada, que no tengo autoridad espiritual, y entonces mi vida tranquila y mi vida natural, donde no molesto a nadie y nadie me molesta, puede tornarse en una pesadilla. ¿Por qué? Porque cuando hemos conocido a Dios, cuando hemos escuchado hablar de Dios, no hay manera de borrar lo que has experimentado con Él. Vas a querer salirte, vas a querer correrte, vas a querer decir, bueno, mejor me dedico a otra cosa. Sin embargo, cuando has tenido un encuentro con Dios y cuando has conocido a Dios, cuando el Espíritu Santo ha tocado tu vida y de alguna manera, en algún momento, recibiste el toque de la mano de Dios, no vas a poder salir fácilmente de esa experiencia, de ese toque de su mano. La palabra es viva y eficaz. Y si escuchaste su palabra y en algún momento de tu vida tuviste una experiencia con Dios, eso queda grabado a fuego en tu corazón y en tu alma. Entonces uno dice, bueno, yo no le hago mal a nadie me hace mal, pero el enemigo va a traer ideas a tu mente para que pierdas no solo tu identidad, sino también la autoridad. Y entonces vas a andar por la vida con el recuerdo de aquella experiencia tan linda que viví en el 1900 no sé cuánto, pero no vas a poder levantarte en autoridad. Y ahí es donde el enemigo comienza a jugar con nuestra mente, con nuestro corazón, y comienza a jugar en el mundo espiritual con nuestra alma para meternos en cárceles de cautiverio y no permitir que avancemos, no permitir que nosotros conozcamos más a Dios y podamos ejercer esa autoridad que el Señor nos ha dado. Podamos ejercer esto que dice, ¿no? A los 70 les dijo, yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Jesús no se refería a serpientes que andaban en la tierra, ni a escorpiones que andaban en la tierra. Dice, sobre toda fuerza del enemigo, también les dio autoridad y nada los dañará. Es decir, que de manera, podríamos decir, representativa tal vez, o ilustrada, Jesús les estaba diciendo, hay espíritus inmundos que son como serpientes, que son como escorpiones, hay un mundo espiritual que está para atacarte y destruirte, para dañarte. Imagínense, si usted va caminando, tuve la oportunidad de caminar por el oriente, en el Ecuador, y es una cosa hermosa, hermoso el paisaje, es todo selva, es una belleza, pero también tuve oportunidad de ver serpientes, y cuando uno ve esos animalitos tan simpáticos, uno no tiene ganas de seguir caminando por el sendero. Uno dice, a ver si se me aparece uno de esos y me muerde, me pica, no sé qué es lo que hacen las serpientes, como se dice, pero de repente vaya a tener un accidente. Entonces, cuando uno va por senderos en el oriente, uno tiene que ir con mucho cuidado. Tuve la oportunidad de ver una serpientota gordota, así, y sacarme una foto con esas serpientes. Son unos animales fríos, rígidos, ¿no? Y recuerdo que cuando me dieron ese animal para sacarme esa foto, yo decía, ay Dios mío, qué tontera estoy haciendo. Entonces Jesús, y uno tiene miedo, ¿no?, de esos animales. Sin embargo, Jesús no estaba hablando de animales físicos, estaba hablando de una cuestión espiritual, en donde Él delegaba autoridad para andar en el mundo espiritual y que nada les hiciera daño. Y de la misma manera, hoy esto se repite para nosotros. Así como les dijo a los 70, les doy autoridad
sobre serpientes y escorpiones, sobre espíritus inmundos, para que ustedes sean autoridad y no sean gobernados, de la misma manera Dios sigue haciendo con nosotros. El enemigo nos quiere hacer creer y nos quiere hacer ver que somos la nada, que no servimos, que no tenemos la capacidad de atar espíritu, que no tenemos la capacidad de gobernar. Sin embargo, el Señor ha derramado su Espíritu Santo para llenarnos con su autoridad y que nosotros podamos declarar espíritus inmundos atados en el nombre de Jesús, y los demonios han sido creados para obedecer. Así que con una palabra que nosotros decimos tienen que sujetarse y obedecer. Nosotros vamos a movernos en fe y en autoridad porque tenemos una posición, ¿sí? Somos coherederos con Cristo, estamos en lugares celestiales con Cristo y eso nos convierte en personas de autoridad. Por eso cuando el enemigo se te levante a través de, no sé, de tu esposo, de un familiar, de un vecino, de alguien que es muy cercano, porque el enemigo es astuto, y para quitarte la autoridad o para hacerte creer que no tenés autoridad, va a usar a personas que te rodean, a personas que son cercanas, no va a usar a alguien que no conoces de allá, de 10 cuadras de tu casa, no. Va a usar a personas que realmente te afectan emocionalmente, para que creas que no tenés la autoridad. Entonces, cuando el enemigo se te levanta a hacerte creer y hacerte pensar que no tenés autoridad, que no vale lo que digas o lo que pienses o lo que creas, tenés que recordar estas palabras y saber que tenés una posición y una autoridad para, en el nombre de Jesús, declarar que todo espíritu inmundo se sujeta al poder de la sangre de Cristo. El sacrificio que Jesús hizo nos otorga esa posición y esa autoridad. Si no fuera por el sacrificio de Cristo, yo esto ya lo hablé, en Génesis vemos la caída del hombre y la pérdida de la posición y de la autoridad que el hombre tenía. Sin embargo, Cristo recuperó la posición y la autoridad que nos correspondía como hijos de Dios. Así que a través de la sangre de Cristo nosotros podemos atar los espíritus cuando se levanten en contra nuestra a través de personas que nos rodean y decir: en el nombre de Jesús, enmudece, en el nombre de Jesús te ato y declaro que no tienes autoridad sobre mi vida, que no tienes injerencia en mi alma, en mi mente y en mi corazón. Todo espíritu inmundo que viene para atacarte a través de tus hijos, a través de tu esposo, a través de los vecinos, a través de los familiares, a través de personas que son queridas, hoy en el nombre de Jesús, pues si yo lo ato en el nombre de Jesús y le ordeno que enmudezca y que retroceda al abismo y sin retorno, que es el lugar que le corresponde. Nosotros hemos sido llamados y el precio ha sido pagado para que ocupemos un lugar y tengamos autoridad. Otro ejemplo, ¿sí?, que yo quiero mencionar está en Mateo, y acá nos involucra, voy a leer dos textos, Mateo 28, Mateo 28, ¿sí? 28, 18, y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo, o sea, en lugares celestiales, en lugares espirituales y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a leer el paralelo en Marcos, ¿sí? Marcos, capítulo 16, versículos 17 al 20, dice de la siguiente manera: y estas señales, bueno, es el paralelo, antes dice, no, id por todo el mundo y predicad el evangelio, que es lo que yo leía en Mateo, y continúa diciendo: y estas señales seguirán a los que creen. Este es un texto que lo citamos muchas veces y es muy conocido. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a leer hasta el 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos salieron
y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Fíjese, en Mateo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el Señor tenía toda autoridad en el mundo espiritual y en el mundo físico. Por eso vayan y hagan discípulos, dice, y bautícenlos y enséñanles. Y yo voy a estar con ustedes todos los días. Y en Marcos hay más. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, y ahí está la lista de señales. ¿A qué quiero llegar con todo esto? El tema del llamado para ejercer la autoridad, ¿sí? Y derribar esa fortaleza que el enemigo ha querido levantar sobre la iglesia, derrumbar esa fortaleza que el enemigo ha querido levantar en tu mente y en tu corazón para hacerte creer que no sos nadie, que no tenés la capacidad, es para cada uno de nosotros. Ese llamado es para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor, ascendiendo al cielo ya en su último momento, antes de irse de la tierra, ¿sí? Él había dicho que iba a dejar al Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la guía, tener la fortaleza, tener aquel que nos capacitara en poder y autoridad. Y entonces, no solo eso, sino que el Señor comisiona a los primeros cristianos y les dice de qué manera van a ejercer la autoridad. Les dice, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen lo que enseñaron, bauticen a las personas que crean y yo voy a estar con ustedes todos los días. Y después dice más, y además las señales los van a seguir si ustedes creen. No dice las señales los van a seguir si ustedes son pastores, las señales los van a seguir si ustedes, qué sé yo, leen la Biblia completa. No, dice las señales, o si ocupan un lugar importante en la iglesia, las señales seguirán a los que creen. Claro que cuando uno se enfrenta al mundo espiritual, uno tiene que tener bien en claro el hecho de estar acorde a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Tener todas las puertas espirituales que había abierto al enemigo cerradas. ¿Por qué? Porque si uno se dice, bueno, yo voy a empezar a reprender demonios porque las señales seguirán a los que creen, claro que las señales me siguen, pero después el enemigo va a querer venir a atacarte y a darte palo. Entonces uno tiene que estar seguro de estar delante de Dios en perfectas condiciones. Entonces si yo el minuto anterior acabo de pecar, yo me arrepiento en el nombre de Jesús, porque no puedo salir a atar espíritus inmundos si yo estoy mal delante de Dios. Por eso es un detalle que en algún momento lo vamos a hablar. Pero el punto dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La autoridad que el Señor nos ha delegado hay un llamado para ejercer esa autoridad, y lo vemos paso a paso en los evangelios, en el Nuevo Testamento, cómo el Señor capacitó a los 12, capacitó a los 70, y cuando ascendió a los cielos dejó delegada la autoridad a la iglesia, dejó delegada la autoridad a cada uno de los que hacemos parte de la iglesia de Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Él nos ha delegado la autoridad, Él nos ha delegado el poder del Espíritu Santo para que caminemos y actuemos conforme ese poder. Ahora bien, quiero antes de terminar, o para terminar, ver unas verdades que tienen que ver con esto de que todos nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados a ejercer la autoridad, ¿sí? Y quiero que vayamos a Romanos. Les dije que íbamos a leer algunos textos, ¿sí? No les mentí. Romanos capítulo 16, versículo 20. Dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Otra vez, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Tenemos que entender que el llamado a la autoridad, a ejercer la autoridad, también viene con promesa incluida. Y vemos en la palabra del Señor, el saludo del apóstol Pablo a los Corintios, donde dice que el Señor aplastará a Satanás debajo de nuestros pies.
¿Cuándo? Cuando yo entienda cuál es la autoridad que tengo como hijo. Si yo ando como pollito mojado, si yo ando por la vida como que bueno, no sé si Dios me dará la oportunidad, si yo ando por la vida sin creer, sin saber cuál es mi identidad, sin creer cuál es la autoridad que el Padre me ha dado, entonces difícilmente Dios pueda obrar a favor mío, difícilmente la vida plena yo pueda vivirla, difícilmente yo pueda ver que Dios obre milagros y que trabaje de manera sobrenatural a través de mi vida. Pero cuando yo tengo clara mi identidad y la autoridad que Dios me ha dado, esta verdad que acabo de leer, que el Señor en breve pondrá a Satanás debajo de mis pies, le guste a quien le guste o le moleste a quien le moleste, la palabra de Dios es sí, amén, y si el Señor dice que aplastará a Satanás debajo de mis pies, así va a ser. Tengo que creerlo, tengo que vivirlo, tengo que sentirlo y experimentarlo, ver cómo el enemigo queda derrotado debajo de nuestros pies, aunque no le guste. Otro texto que tengo para compartir, ¿sí? En Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice la siguiente manera, Santiago 4, versículo 7, para los que les gusta anotar. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Un consejo que nos da, ¿no? Acá. Sométanse a Dios. Para ejercer la autoridad que Dios tiene para cada uno de nosotros, debemos someternos a Él. Y dice resistir. Resistir. ¿Qué es resistir? Es como hay un empujón, pero hay algo que ataja ese empujón, ¿no es cierto? Resistir al diablo. Hay un tiempo que uno tiene que soportar. Y dice, y huirá de ustedes. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, Él nos capacita, Él nos ayuda, Él nos fortalece a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo para resistir. Ahora, si yo no quiero someterme a Dios, si yo quiero hacer lo que se me ocurre, lo que se me da la gana, difícilmente pueda resistir al diablo. El enemigo va a venir a atropellarme y va a lograrlo, va a derrumbarme. Pero cuando me someto a Dios, cuando me sujeto a Dios, cuando digo, sí Señor, quiero hacer tu voluntad, cuando me humillo delante de Dios, cuando reconozco la autoridad de Dios, cuando reconozco el gobierno de Dios sobre mi vida y lo dejo que Él haga lo que tiene que hacer y no que yo haga lo que a mí me parece, entonces ahí es donde Dios puede darme la fortaleza para resistir al diablo y que Él huya de nosotros, que huya de cada uno de nosotros. Primera de Pedro, ¿sí? Y quiero con estos textos ir terminando ya. Primera de Pedro, capítulo 5, está ahí nomás, 5, 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual otra vez resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este texto es poderoso. Dice, sed sobrios y velad. Tiene consejo, sed sobrios y velad. Nos aconseja, ¿no? Sed sobrios y velad. O sea, estén pilas, quiere decir, actualizándolo a nuestro idioma. Estén pilas, porque el adversario de ustedes, el diablo, y fíjense, describe cómo es nuestro adversario. Anda como león rugiente. Tuve la oportunidad de estar cerca de un león en un zoológico, a unos, no sé, tal vez eran 15, 20 metros, no sé cuánto era la jaula, pero cuando ese bicho hacía, a uno se le paraban los pelos porque yo decía, Dios mío, es que estos barrotes sean bien firmes, porque la verdad es que daba miedo. Cuando el león ruge a uno se le erizan todos los pelitos, ¿no? Entonces dice, el enemigo anda buscando como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando hay gente que no, hijos de Dios o cristianos, que no se someten a Dios, que no se sujetan a lo que Dios ha planeado para su vida, que hacen lo que les parece y no deciden conforme lo que Dios ha planeado, entonces dice, el adversario anda como león rugiente,
buscando a quién devorar. ¿Sabe quiénes son presa fácil del diablo? ¿Sabe quiénes son presa fácil del enemigo? Aquellos cristianos que no se sujetan al Padre, aquellos cristianos que hacen lo que les parece, lo que quieren, lo que dicen, bueno, a mí me parece que esto tiene que ser así y punto, y entonces no quieren escuchar lo que Dios les está hablando, lo que Dios les está diciendo, y entonces ellos se convierten en presa fácil del enemigo. Y dice, anda buscando a quién devorar, al cual resistir firmes en la fe. Firme es algo que no se cae, algo que por más que se lo empuje. Cuando vemos, hace unos días yo predicaba en una célula acerca de la palmera, ¿no? de cómo la palmera y el cedro del Líbano están plantados tan firmes. Es una ilustración que usa el salmista cuando dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Hace unos cuantos días atrás predicaba esto. Y digo, qué tremendo, porque son árboles con unas características impresionantes, que por más que venga la tormenta, el viento, lo que sea que venga, estos árboles se mantienen firmes. Y acá dice resistir firmes en la fe. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir crisis, van a venir situaciones y van a venir voces del mismo infierno que van a decir, no sos nada, no servís para nada, no tenés autoridad, no sirve la identidad que tenés. No sirve lo que hables, no sirve, no alcanza con lo que estás diciendo. Sin embargo, dice resistir firmes en la fe. Y esto es lo último que dice, lo que más me gusta, ¿no? Porque esto nos da sentido de pertenencia. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Uno cuando pasa por situaciones difíciles, cuando uno vive circunstancias adversas y cuando el enemigo te trae la falta de autoridad y te hace creer que no sos nada, que no sos nadie, uno se siente que está solo en el mundo y que el mundo está en mi contra, ¿no? Y hasta parecemos dibujitos, parecemos caricaturas. Nos convertimos en caricaturas, yo creo, en el mundo espiritual. Dios se debe reír de nosotros, porque el enemigo viene a hablarnos y a decirnos que no tenemos identidad, que no tenemos autoridad, que no somos nada, que no valemos nada. Y entonces uno siente que está solo con el mundo en contra. No sé si conoce a alguien que haya sentido o haya visto a alguien que piense de esta manera, ¿no? Que usted lo escucha hablar y dice, uy, este se cree que el mundo está en su contra. Pero es gracioso porque la palabra del Señor dice, lo acabo de leer, que estas, acá dice, estos padecimientos, ¿no? Los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Y esto nos da sentido de pertenencia. No somos las víctimas, no soy la única a quien el enemigo viene a hablarle al oído y a decirle que no vale, que no sirve, que no alcanza con lo que hago y con lo que predico y con lo que digo. No soy la única. Hay miles alrededor del mundo que padecen lo mismo. Es decir, hay miles alrededor del mundo, hijos de Dios, a quien el diablo viene a hablarles al oído. Lo que pasa es que a veces nos cuesta discernir y darnos cuenta que lo que estamos escuchando en nuestra mente no es nuestra voz ni la voz de Dios, sino la voz del enemigo. Por eso me tomo tanto tiempo con esta serie de mensajes, porque quiero que usted entienda y aprenda que el enemigo 24/7 está hablando a tu oído para que le creas alguna mentira. Esta fue la estrategia que usó desde Génesis. Desde el principio de la creación, la estrategia fue hablar mentira al hombre para que el hombre le crea y pierda su identidad y pierda la autoridad que Dios le había delegado. Y a través de la mentira ha arrastrado a miles de hombres al infierno. A través de la mentira ha arrastrado a miles de hijos de Dios a vivir una vida mediocre, una vida donde no hay sentido, donde simplemente se dice soy cristiano y voy a la iglesia, pero no sé ni para qué voy a la iglesia. Y entonces el diablo ha sido un mentiroso desde todos los tiempos y ha engañado a los hijos de Dios para que no entendamos cuál es nuestra posición, nuestro lugar como hijos de Dios y cuál es la autoridad que el Padre nos ha delegado. El amor de Dios ha sido tan grande que nos ha puesto a la par de Jesús para delegarnos autoridad por medio del Espíritu Santo y que nosotros seamos gobernantes, gobernadores de las regiones celestes, gobernadores de este mundo, gobernadores, que vivamos como personas con una mentalidad diferente, ¿sí? Creyendo realmente que Dios ha pagado un precio para darnos
vida y vida en abundancia. Otro texto más que quiero compartir, y ya con este termino, Efesios capítulo 6, es un texto súper conocido, no me voy a detener a explicarlo todo, ¿sí? Solamente lo voy a compartir. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El tema de la armadura de Dios quizás tendría que tomar un día para compartir, ¿sí? Porque es parte de la autoridad que se nos ha delegado, ¿sí? Y la armadura de Dios no tiene que ver con ropa física ni con cuestiones que pueden verse con los ojos naturales, sino que la armadura de Dios tiene que ver con aspectos de nuestra vida que tienen que estar cubiertos, áreas de nuestra vida que tienen que estar cubiertos y tienen que estar conforme al diseño de Dios, a la voluntad de Dios, para que, como dice acá, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y este texto sería bueno que usted lo anote en algún lado bien grande y lo cuelgue, no sé, en la heladera, en algún lugar visible, ¿no? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en el mundo que nos rodea, en el ambiente que nos rodea. Dice, tenemos lucha no contra mi vecino, no contra mis padres, no contra mis tíos, no contra mis abuelos, no contra mis hijos, no contra mi esposo, no contra mi esposa, no. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día que viene el enemigo a hablarte al oído. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Vamos a leer hasta el versículo 18. ¿Dónde me quedé? Acá. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hasta ahí nomás. Estar firmes, vestidos la armadura de Dios. Es decir, que todas las áreas de mi vida vayan acorde al diseño de Dios, a lo que Dios ha planeado para mí. El enemigo, por todos los medios, quiere que creamos que no tenemos ni identidad ni autoridad. Sin embargo, vemos a través de la palabra que el Señor nos ha llamado a ejercer la autoridad por medio del Espíritu Santo. Él nos ha posicionado, nos ha dado un lugar, pero también con el puesto que nos dio de hijos suyos, nos dio la autoridad. Y es tiempo de que vivamos en esa autoridad, vistiéndonos, como dice Pablo, la armadura de Dios, resistiendo al diablo, sabiendo que alrededor del mundo hay muchos hijos de Dios que padecen los mismos sufrimientos que nosotros y que no somos los únicos víctimas en donde el mundo está en mi contra y yo no sé por qué Dios no se apiada de mí. El Señor te ha dotado de autoridad y a través de los evangelios vimos que las señales nos siguen, que el poder del Espíritu Santo está activo en nosotros, que su presencia está sobre nuestras vidas para que ejerzamos la autoridad, para que nos volvamos en contra del mundo de las tinieblas. Pero ¿sabe algo? Esto no va a pasar hasta que usted no diga basta.
hasta acá llegaste. Me mentiste, diablo, me engañaste, me hiciste creer que no era nadie, que no sabía, que no servía, me hiciste creer que era nada, porque no hacía las cosas como Dios le agradaba, porque tenía un pasado de pecado, porque tenía un pasado donde estaba condenado. Pero hoy, a través de la sangre de Cristo, siendo hijo de Dios, teniendo una posición en lugares celestiales con Cristo, sé cuál es la autoridad que tengo. Así que basta, hasta aquí llegaste, no hay más cháchara, no hay más fiesta, me pongo firme, me planto y declaro en el nombre de Jesús que con la autoridad del Espíritu Santo te vas de mi vida, te vas de mi mente, te va de mi corazón. Ya no hay injerencia, ya no hay actividad que puedas hacer, no hay palabras que puedas traer para hacerme creer que soy la nada. Cristo ha pagado un precio y vivo bajo la autoridad del Espíritu Santo y me muevo en el poder de lo sobrenatural que es del Espíritu Santo para bendecir a otros, para ser bendecido y para hacer bendición a otros. Así que ahí donde está vamos a orar y vamos a declarar en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo cae sobre tu vida en esta noche, en esta tarde, y no solo llena tu vida con su presencia, sino que quita todo sentimiento de inferioridad, todo sentimiento de no sirvo, no soy, no puedo, no lo voy a lograr, todo sentimiento que te hace creer que el mundo está en tu contra, todo sentimiento de soledad, ¿sí? Todo aquello que te hace sentir que no vas a lograrlo. Si vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús, y usted sabe que para ser libre tiene que renunciar, para renunciar primero tiene que reconocer. Así que si usted ha tenido este sentimiento de falta de autoridad, reconozca delante de Dios que se ha sentido poca cosa, que se ha sentido no apto, que se ha sentido que el Espíritu Santo no estaba con usted, que se ha sentido abandonado, que ha tenido incredulidad, porque también es eso a veces que nos ataca la incredulidad, y reconozca delante de Dios, renuncia a todo eso y sea libre en el nombre de Jesús para vivir en la autoridad del Hijo de Dios. Padre, en esta hora, delante de tu presencia venimos, Señor, agradeciéndote por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos desafías a tomar autoridad, nos desafías a caminar como hijos tuyos y vivir en plenitud, vivir la vida en abundancia, Señor. Entendemos en esta noche que tu presencia está en este lugar, que tu presencia trasciende el tiempo y la distancia y llega a cada hogar en esta hora para ministrar a cada uno de mis hermanos, amigos que están escuchando esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, tomo la autoridad que ha sido delegada por tu Espíritu Santo para atar todo espíritu contrario al tuyo y declarar libertad en la mente, todo espíritu de autoconmiseración, todo espíritu de soledad, todo espíritu de incredulidad que ha venido a trabajar en la mente de mis hermanos. Ahora en el nombre de Jesús le ordeno que suelte las mentes para que puedan salir a libertad y vivir la vida en abundancia, vivir la vida plena, sentir que estás con ellos, sentir, Dios mío, que levantas sus brazos cuando los sienten caídos, sentir que tienes fortaleza, Dios mío, para darles cuando están cansados, sentir, Dios mío, que pueden caminar en autoridad, en el poder de lo sobrenatural, declarando sanidad, declarando liberación, predicando las buenas nuevas del Evangelio donde hay la necesidad. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo vengo delante de tu presencia, clamándote, Dios mío, para que del trono envíes ángeles que vengan a batallar, que vengan a pelear esta guerra y a traer libertad sobre tu iglesia, a traer libertad sobre tus hijos, para que entendamos cada uno de nosotros que es tu deseo, que es tu anhelo, que es, Dios mío, lo que tú quieres, que vivamos la vida en abundancia, la vida plena, de saber que estás con nosotros, de saber que avanzamos, de que no retrocedemos, saber, Dios mío, la posición en que nos has puesto, saber la autoridad que nos has delegado como tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, derrámate con poder sobre cada uno, derrámate con tu gloria, Señor, sobre cada hogar, que el fuego de tu presencia llene cada casa, llene cada hermano, cada hermana que ve y escucha esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, manifiéstate con poder y gloria, manifiesta tu unción, Señor, manifiesta, Dios mío, el poder sobrenatural de tu presencia, trayendo milagros, prodigios, maravillas, sanidad divina, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy atamos todo espíritu de enfermedad y declaramos sanidad sobre los cuerpos, aquellos que necesitan, Dios mío, un milagro de sanidad en esta hora, por las llagas de Cristo declaramos que son sanados. Tu palabra tiene esas promesas y hoy nos apropiamos a declarar sanidad divina, milagro, poder, Dios mío,
mío, sobre aquellos que están enfermos. Todo espíritu de enfermedad retrocede al abismo y sin retorno. Declaramos en el nombre de Jesús, Dios mío, que por tus llagas hemos sido curados. Y en esta noche, Dios mío, te agradecemos. Agradecemos porque el poder del Espíritu Santo nos llena, nos capacita, Señor, y nos guía a vivir en lo sobrenatural, a declarar palabras de bendición y no de maldición. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos a vivir la vida plena, la vida de abundancia. Llévanos a vivir la vida que tú has planeado para cada uno de nosotros. Que podamos sujetarnos, que podamos humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor, para ser guiados por tu Espíritu Santo y para recibir las bendiciones del reino. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias en esta noche por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, porque obras sobre cada uno de nosotros para traer libertad, para traer salvación, para traer, Dios mío, sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, declaro, Dios mío, que tu presencia permanece en medio nuestro. Ato todo espíritu de venganza, todo principado que quiera venir, Dios mío, con revancha, a través, por causa de la palabra que estamos transmitiendo. Declaro, Dios mío, que hay manto de invisibilidad sobre cada uno de nosotros, que el enemigo no nos ve y no puede atacarnos, no nos alcanza, que tú nos proteges, Dios mío, con manto de invisibilidad, que tu presencia nos rodea y nos protege, que hay un ejército de ángeles custodiando nuestras vidas, Señor, lo que somos, lo que representamos. Hay protección divina sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro esta noche. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Ha sido un placer poder estar en esta noche con cada uno de ustedes, poder entrar a tu casa, traerte una palabra de parte de Dios y declarar bendición sobre tu vida. Si esta palabra te bendijo, no dudes en compartirla en tus redes sociales, con amigos y con personas que sabéis que van a ser bendecidos por medio de ellas. El día miércoles y de la próxima semana estamos reuniéndonos por este medio, trayendo nuevamente palabra de parte de Dios. Les mando un abrazo grande, que el Señor les bendiga y nos vemos el día miércoles, Dios mediante.